buenos días, hermanas, hermanos, que Dios os bendiga grandemente en este día de hoy y nos dé más todavía, si cabe, de su Espíritu para entender y comprender las cosas que Él quiere enseñarnos y sobre todo, como se ha hecho énfasis en la alabanza en esta semana que el cristianismo ha denominado Semana de Pasión. Algunos os preguntaréis que hoy es Domingo de Ramos, pero siento defraudar al que espere o al que esperaba ver cómo se echaban las palmas y cómo el Señor iba en el pollino entrando en Jerusalén. Yo he querido centrarme en lo que va a transcurrir durante esta semana, ya que tampoco sé si habrá un culto unido en Valencia donde se hable exactamente de todo esto. Pero me ha parecido bien, y creo que al Espíritu Santo también, que hablemos hoy precisamente de la cruz que tanto ha nombrado Dani. Y así que vamos a hacerlo. Y el título de este sermón es Ante el crucificado. Y las expectativas que yo tenía y que sigo teniendo cuando preparaba esto, que de verdad lo digo, es muy sencillo, muy devocional, es que ante el crucificado nos viésemos nosotros tal y como somos realmente, no como nos presentamos a la sociedad, no como nos presentamos en la iglesia, porque alguien dijo que los hombres en las grandes ocasiones se comportan como quieren, pero en las pequeñas ocasiones se comportan como son. Así que yo no sé si para muchos será una gran ocasión esta, la de comentar, la de hablar un poquito del Señor crucificado, pero yo sí que por mi parte quisiera retratarme, por decirlo de alguna manera, ponerme delante de Él y ponerme ante la cruz, porque creo que la cruz es el núcleo central de todo el Evangelio, es el culmen de toda una obra que duró 3 años y medio y en la que el Padre dijo hasta aquí y llegó el sacrificio. Si habéis visto Telegram, pues veréis que he puesto, porque me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, pues ver estas procesiones que en nuestro país me parece que están extendidas por todas partes, y cómo la gente verdaderamente llega a llorar lágrimas de emoción, pero auténticas lágrimas en esos momentos donde se ven los pasos. Lo que ya no sé es lo que ocurre el resto de su vida en sus corazones. Eso sí que no lo sé. Pero precisamente por eso quisiera reforzar la imagen, que debíamos de hacerlo prácticamente todos los domingos, pero también tenemos que hablar de todo el consejo de Dios, pero especialmente en estos días, la visión, la contemplación del crucificado. Vamos a leer un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, y vamos a comenzar desde el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de los que le acusáis. Ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo». Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud gritó a una diciendo: «¡Fuera con ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús,
Pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación temes a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando las cosas desde lejos.
Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Hombre bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajando de la cruz lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. No voy a hablar de las 7 palabras o de las 7 frases, sino solamente quisiera dejar entre vosotros lo que yo he procurado interiorizar, y son unas pinceladas muy breves de lo que ocurrió en esos momentos. Allí está Jesús antes de llegar a la cruz. Nos vemos a Jesús detenido por las fuerzas de seguridad del templo. Jesús no tiene ya ninguna duda llegado ese momento. El Padre no ha escuchado sus deseos de seguir viviendo. Sus discípulos huyen, lo ven de lejos a lo sumo, buscando su propia seguridad. Y el Maestro, al que admiraban, el Jesús tan cercano, ¿dónde queda? En estos momentos queda bastante lejos de ellos. Y Jesús se encuentra solo. Sus proyectos se desvanecen. Todo su pensamiento de continuar la misión se ha evaporado como el rocío cuando sale el sol. ¿Y qué le espera? Le espera la ejecución. Y el silencio de Jesús durante sus últimas horas es sobrecogedor porque está solo. Y es un silencio terrorífico el que está viviendo allí Jesús, una soledad absoluta. Sin embargo, los evangelios han sido capaces de recoger algunas palabras suyas breves desde la cruz. Y son breves, pero a las primeras generaciones cristianas, que ya no sé si a nosotros, después de 2000 años, les ayudaban a recordar con amor y agradecimiento al Jesús crucificado por ellos y por toda la humanidad. Pero claro, han pasado 2000 años. ¿Y cuántas veces nos situamos delante de la cruz y meditamos en este espectáculo, por llamarlo de alguna manera, en esta atrocidad, en esta sinrazón donde el mundo quiere acabar con Jesús, como si esto fuese tan fácil? Para ellos sí suponía algo fácil, con todo el poder que tenían. Lucas, el evangelista, ha recogido las palabras que dice mientras está crucificado. Y entre estremecimientos de dolor, gritos de dolor, logra pronunciar unas palabras que descubren lo que hay en el corazón de Jesús.
quedan al descubierto las palabras en medio del dolor. Por eso son tan importantes las palabras que va a pronunciar él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Lo sabían? No lo sabían, si no, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Pero sí que le estaban matando. Y Jesús, que es bastante más condescendiente y misericordioso que nosotros, perdona cuando nosotros somos incapaces y jamás diríamos, no, es que no sabía lo que hacía este hermano o este amigo. Por eso no le perdono. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están atentando contra el Dios del amor y de la misericordia. Perdónalos. Pero, ¿sabéis una cosa? Es que así es Jesús. Es que Jesús es así. Ha pedido a los suyos anteriormente al comienzo del ministerio en el Sermón de la Montaña amar a sus enemigos y rogar por sus perseguidores, y todo el mundo se queda pasmado. ¿Amar a mis enemigos? ¿Rogar? Orar por los que me maldicen, por los que me quieren hacer mal, por los que me persiguen. ¿Esto qué es? Esto es demasiado nuevo. Esto está cambiando el mundo. No habrían guerras. No habrían guerras. Pero el hombre no ha hecho caso del Sermón de la Montaña ni el de la cruz. Y allí en la cruz Jesús dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que el Jesús que ha perdido orar y amar a sus enemigos y orar por sus perseguidores, es ahora el mismo el que muere perdonando. Morir perdonando. Así que Jesús convierte, fijaos qué transformación, convierte su crucifixión, la convierte en perdón. ¡Qué maravilla! Crucifixión convertida en perdón, asesinato convertida en perdón, pero no para unos o para dos, para el mundo entero, para la humanidad, para el cosmos. Y esta petición que hace Jesús al Padre por los que le están crucificando, hemos de escucharla como el gesto sublime que nos revela la misericordia y el perdón insondable de Dios. Hemos de recordarla así, hemos de escucharla así. El gesto sublime que nos revela la misericordia y el perdón insondable de Dios, para el que no lo tenga claro. Porque a veces se nos pasa por alto la misericordia de Dios. Igual que se nos puede pasar por alto el perdón de Dios y creemos, no, yo no puedo ser perdonado, yo he hecho tanto daño que es imposible que el amor de Dios sea suficiente para el daño que yo he hecho. Pues mira, alguien dijo que por muy grande que sea el daño y el pecado tuyo, más grande todavía es el amor de Dios y el perdón de Dios. Y el perdón de Dios, la misericordia de Dios, es la gran herencia que Jesús dejó a la humanidad. La gran herencia que deja. Lo interesante es recibir esa herencia, porque si no es así, la herencia se queda ahí, pero se queda a disposición de todo aquel que quiere ser el heredero de la promesa, el heredero del sacrificio de Cristo
en la cruz. No desconfiemos nunca de Dios, porque a veces lo hacemos. Yo desconfío muchas veces, no de Dios, sino al revés lo diré, no confío en Él demasiado. O no pongo mi confianza en Él como debería de ponerla. ¿Y de qué sirve que Dios puede hacer todo por mí cuando yo no deposito mi confianza en Él, cuando me aferro a otros planes que son indudablemente los míos, son mis proyectos, son mis recursos que intento poner en marcha? ¿Y dónde está descansar en Dios? ¿Dónde está decir, te lo dejo todo en tus manos porque yo puedo llegar hasta aquí, pero donde no va a llegar nadie, sé que llegas tú? ¿Dónde está esa vida de confianza que nos falta? Donde la tristeza y el dolor y el abatimiento cada día se ceban más. Donde Satanás aprovecha para decir qué clase de Dios tienes. Como se lo decía la mujer a Job, maldice a Dios y muérete ya. Marcos, el otro evangelista, recoge un grito tremendamente dramático del crucificado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras terribles las que salen de la boca de Jesús. ¿Y de la nuestra? ¿En cuántas ocasiones se nos pasa por la cabeza que Jesús no está mirándonos demasiado? Que quizá Jesús no está ocupándose de mi enfermedad, de mi falta de trabajo, en fin, de todo aquello que a nosotros nos preocupa tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí veo yo al Jesús humano. Al Jesús que tiene todo el derecho a expresarse así. Porque su Padre es Dios, es el que le tiene que cuidar. Hay algunos religiosos que se escandalizan, algunos beatos, que dicen, pero ¿cómo se le puede decir a Dios, ¿por qué me has abandonado? Ah, amigos, no sé cuántos habrán sufrido lo que estaba sufriendo él allí. Y no lo digo precisamente por el dolor físico, sino por la negrura del pecado, la toxicidad del pecado que iba a caer de un momento a otro sobre él y de toda la humanidad. Y su padre iba a apartar la vista y lo estaba haciendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras pronunciadas en medio de la soledad y el abandono más total de Jesús son de una sinceridad, ya lo digo, abrumadora. Y tiene todo el derecho a decirlo. Jesús siente que su Padre querido lo está abandonado en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué me abandona? Jesús se queja de su silencio. ¿Dónde estás? ¿Por qué te callas? ¿Por qué no me hablas ahora que en estos momentos es cuando más lo estoy necesitando? He hecho tu obra. Les he dado todo lo que tú me diste. Estoy crucificado aquí en una cruz. ¿Por qué no me dices algo? ¿Por qué te callas?
Y este grito de Jesús, ¿por qué callas?, identificado con todas las víctimas de la historia, pidiendo explicación alguna a la injusticia, al abandono, al sufrimiento, queda en labios del crucificado. Lo que toda la humanidad repite tantas y tantas veces, Jesús las pone en su boca y en sus labios y las pronuncia en nombre de todos los que están padeciendo y sufriendo en este mundo, reclamando una respuesta de Dios más allá de la muerte. Dios nuestro, ¿por qué nos abandonas? ¿No vas a oír nunca los quejidos de los inocentes? Las quejas, los gritos de todos aquellos que están padeciendo por causa de tiranías, de guerras, de 40.000 cosas. Algunos hablan de los silencios de Dios y les viene muy bien porque dicen, Dios no me habla. El silencio de Dios está conmigo todos los días, así que me alejaré de Él. Es una buena excusa. Yo prefiero las palabras de Jesús gritándole a su Padre, que decir, Dios no me habla, por tanto no hago caso ya y me voy de la iglesia, como han habido casos y tal. Yo prefiero tener la intimidad de Jesús con mi Padre y preguntarle y decirle y cuestionar por qué, que no me lo dirá, pues no me lo ha dicho. Porque si es mi Padre, sabe cuándo me tiene que contestar y lo que me tiene que contestar. Lucas recoge una última palabra de Jesús. Y a pesar de su angustia mortal, Jesús mantiene hasta el final su confianza con el Padre. Es eso lo que necesitamos, la confianza con nuestro Padre. Él se ha quejado con su Padre, pero es que mantiene la confianza en Él. Lo peor es perder la confianza con el Padre. Si Dios no te va a decir nada si te quejas delante de Él, porque eso significa que hay una unión sincera entre el Padre y yo, entre Jesucristo y yo y tú. Lo que no sirve es pasar de ellos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que te está diciendo cosas a tu corazón ahora o en otra ocasión. No pases, dile lo que tengas que decirle, pero con un corazón absolutamente sincero. Las últimas palabras son ahora casi un susurro en la boca de Jesús porque ya está prácticamente desangrado, ya no le quedan fuerzas, ya su corazón está a punto de romperse totalmente. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ah? La cosa ha cambiado. El que se queja sabe a quién acogerse. Sabe que la confianza estaba ahí. Si no, ¿de qué va a encomendar su espíritu a Dios, al que se le ha estado quejando hace unos momentos? Pero él sabe que es su Padre. ¿Tú sabes si es tu Padre que puede atenderte igual que a Jesús? Porque eso tenemos que tenerlo muy seguro, muy seguro. Si no, Satanás va a meter ahí el clavo y apretar hasta que nuestra fe decaiga. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nada ni nadie lo ha podido separar de él. El Padre ha estado animando a Jesús con su espíritu toda su vida y toda su misión. Y terminada esa misión, ¿qué hace Jesús? Lo deja todo en sus manos. Ha acabado la misión, Padre, ahí encomiendo mi espíritu. ¿Y sabéis lo que pasa? Que el Padre romperá entonces su silencio
y lo resucitará al tercer día. Esa es la contestación del Padre para todos los incrédulos. ¿Por qué no contestas? Ahí va la contestación de Dios Padre. Al tercer día lo resucitará para callar las bocas de todos aquellos que estaban viendo de lo lejos y de los que estaban cerca. Esa es la contestación de Dios. Dios ha hablado y Dios resucita a su Hijo, igual que te resucitará a ti y a mí si has puesto tu corazón en Él y has pedido perdón por todos tus pecados. Hemos celebrado hace un rato la Santa Cena o la Mesa del Señor o como queramos llamarla. Dicho de otra manera, hemos anunciado la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Pero también podremos meditar fuera de aquí, de este salón, en nuestras casas, donde podamos hacerlo. Podamos meditar, podremos hacerlo acerca de este acto, acerca y en silencio del Jesús crucificado. Y como titulo el sermón, ante el crucificado, me voy a poner delante del crucificado y si quiero arrodillarme, arrodillaré y si no me sentaré y empezaré a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que todo aquello tiene para mí, qué es lo que me ha quedado a mí de aquella crucifixión. Ahondando en las angustias, en las agonías, en las palabras que el mismo Jesús pronunció en medio de su sufrimiento y que fueron dirigidas para mí. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón llega hasta todos nosotros. Lo que pasa es que hay gente que rechaza el perdón, que no quiere ese perdón, lo anteponen sus proyectos, su vida, sus historias, antes que decidir entregar su vida a Dios. Entrega tu vida a Dios y luego continúa con tus estudios, sigue igual, trabaja, pero con una perspectiva totalmente diferente. Como dice el apóstol Pablo, cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de honra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Él. Ese es el cambio que hay. Así que, ¿qué diremos, hermanos o amigos que podéis estar aquí? Quizá hay alguien que no conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, ¿perdonaremos como Jesús nos perdonó en la cruz? ¿O hay algo que tengo yo por ahí que no sale y que no voy a perdonar? Quizás hay cosas en la vida que no se pueden perdonar, ¿verdad? ¿Es así? ¿Creéis que hay cosas en la vida que no se pueden perdonar? No oigo nada. Vale, muy bien. Evidentemente llegamos a la conclusión de que todo se puede perdonar, ¿verdad? Pues hay que perdonar. Los que no hemos perdonado tendremos que hacerlo a partir de hoy. ¿Ah? Porque si no, de nada servirá. Bien, he visto que estáis todos dispuestos a perdonar. Entonces ya lo que iba a decir no tiene lugar. Porque iba a decir hasta dónde llega nuestra falta de misericordia, pero veo que no hay falta de misericordia en ninguno de nosotros. No. Lo tengo claro. Ya veurem, que dicen en valenciano, Ya veurem. Ya veremos. Bien,
Y en estos momentos tan oscuros donde nuestro grito más desgarrador, llamando a Dios, se pierde en la inmensidad de un universo sordo y mudo, uno se pregunta a Dios, ¿por qué no contestas? Y el silencio por toda respuesta. Y sabéis una cosa, que el sordo soy yo, no es el universo ni es Dios. Porque en el interior de mi ser, en la esfera de mi intimidad, allí está el Espíritu de Dios intentando hablarme y hablarte a ti. Pero tú, no le prestamos atención. Prestamos más atención a otras cosas que acabo de decir, a nuestros proyectos de vida, laborales y de todo. Pero allí está el Espíritu de Dios diciéndote, ahora es el momento de entregar tu vida a Dios. Ahora es el momento de entregar tu corazón, no lo dejes para mañana. ¿Tú qué sabes? ¿Eres dueño del mañana? ¿Acaso nadie es dueño? Es el momento de arrodillarse delante de Dios y pedirle perdón por todos nuestros pecados, de la manera que Él nos perdonó desde la cruz. Él quiere hablar contigo, Él quiere hablar conmigo, a solas, pero el ruido ensordecedor de este mundo me ahoga. Pero creo, sinceramente, que ha llegado el momento de sentarme a hablar con ese Dios que desde la cruz me está perdonando ahora. Creo que ha llegado el momento de sentarme a hablar. Quizá otras veces no se me ha ocurrido sentarme a hablar con Dios, pero creo que sí, que ha llegado el momento. Y creo que mi frase va a ser la siguiente, o mi pregunta, ¿eres tú, Señor? ¿Estás ahí conmigo? ¿Estás aquí? Y la respuesta de Dios es, he estado contigo toda tu vida. ¿No lo has notado? ¿Cuántas veces te saqué de apuros y circunstancias y no te diste cuenta que era yo el que estaba contigo? ¿Cuántas veces te mantuve en situaciones delicadas, laborales, matrimoniales, problemas de todo tipo, cuando más estabas llorando y pidiéndole a alguien quizá que te sacase de ese atolladero, a los amigos, a la familia, y Dios te sacó? ¿Lo recuerdas? ¿Tenemos memoria de esas cosas? Pues es el Señor que te dice, he estado contigo toda tu vida. ¿No lo has notado? Ahora, ¿cuál ha de ser mi respuesta al Señor? Pues creo que nuestra respuesta válida, coherente a todo esto es, perdóname, Señor, perdóname. Porque ahora sé que siempre estuve contigo, siempre, que siempre estuviste a mi lado desde niño. Estuviste ahí buscándome, quizá te acogí con 20 años, con 30, con 40, pero ahora que he hecho la vista atrás, me doy cuenta de que has estado siguiéndome, buscando mi salvación y mi bien. Así que, Señor, en ti confío. Pongo mi vida en tus manos. Contigo estoy seguro. Pablo, en la primera carta a los Corintios, les dice, cuando estuve entre vosotros, no me propuse saber otra cosa sino a Jesucristo, o predicaros otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es lo que acabo de hacer en esta mañana.
Y estoy acordándome de una frase que se encuentra en el libro de Génesis, cuando el pueblo de Israel va a entrar y va a pasar el Jordán, y Dios da unas instrucciones a todo el pueblo. Y le dice, mira, vais a pasar el Jordán a la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge. Escoge, si me escoges a mí, te irá bien y a tu descendencia. Absoluta libertad. Pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué vas a escoger? Si no escoges a Dios, si estas palabras no han salido todavía de tu boca, yo te invito a que pienses que ahora es el momento de que te encuentres con Jesús crucificado y ofreciéndote en medio de todo su dolor, su perdón. ¿Lo vas a aceptar hoy? ¿Vas a aceptar el perdón de Dios en tu corazón? Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Y mira que aquella promesa era grande a todo un pueblo que se iba a instalar en una tierra que tenía que heredar. La construcción de un pueblo. Y Dios, con todo el poder de haberlos sacado de Egipto, de cruzar el Mar Rojo y todo, les da a escoger. Pero también les dice lo que sucederá si escogen mal. Tenedlo en vuestro pensamiento, reflexionad en vuestros corazones. Y los que somos creyentes ya tengamos en cuenta que cada día hay que visitar al Cristo crucificado en nuestra mente y en nuestros corazones para recordar todo lo que Él hizo por nosotros y sobre todo lo que Él quiere que hagamos con el poder de su Espíritu. Que Dios nos bendiga. Amén.